Retomamos Hora 25. Odebrecht forma parte de la trama de corrupción más grande que se ha descubierto en América Latina y afecta también a países de África. Esa trama salió a la luz a través del caso Lava Jato, que involucraba a Petrobras, la estatal petrolera de Brasil, en una red corrupta de empresarios y de políticos, la mayoría miembros del Partido de los Trabajadores. Tiempo después, Marcelo Odebrecht fue sentenciado a 19 años de prisión por dirigir un sistema de sobornos a funcionarios públicos para conseguir contratos del que se tiene información a partir del 2007. A raíz de ese acontecimiento, el Ejecutivo y otros altos cargos de la empresa se acogieron a la colaboración eficaz para reducir su condena. Así entregaron a la justicia los nombres de quienes recibieron esos sobornos. La lista de esas delaciones se entregó a la Fiscalía de los países implicados la semana pasada. Y desde entonces un torbellino se desató en Ecuador. Ese ciclón habría iniciado antes en otros países. Ricardo, su nombre, y es director general de Ingeniería y Construcción de Techint en Brasil y bajo la presunción de pago de sobornos por parte de un consorcio de empresas en el cual Le pido que se aclare a la mayor de edad si alguno de sus funcionarios es construido una mentira. Porque ellos han construido una mentira. Archivos de la página oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos menciona a Argentina. Apenas esa información fue publicada, la Fiscalía se comunicó con... En las próximas horas será trasladado a la carceleta del Poder Judicial nivel 4 días de audiencia, el excongresista señalado de ser responsable de los delitos de cohecho y enriquecimiento. Se ha establecido que de dicho monto, de los 4.6 millones de dólares... El juez de garantías penales, Gustavo Brito, ordenó bloquear los pagos pendientes a la constructora. Aparece en febrero. El pacto Odebrecht, estamos, como lo dije. Las acciones de la justicia por la trama de Odebrecht se hicieron sentir con mayor celeridad en países ajenos a Ecuador. En Colombia, por ejemplo, la presidencia solicitó información del caso a la Fiscalía de Brasil cuando Marcelo Odebrecht fue sentenciado en marzo del 2016. En Perú, un acuerdo de colaboración directa entre el Ministerio Público y Odebrecht permitió al Estado recibir información, aunque se encontrara en un país diferente, y obligó a entregar a la empresa una compensación económica al país en febrero de este año. En ambos casos también cayeron en prisión, se emitieron órdenes de captura o fueron investigados desde enero empresarios, funcionarios públicos, expresidentes y presidentes. Pero en Ecuador, para la misma fecha, no se conocían nombres de implicados. Las demoras eran evidentes. Se hace como pretexto el hecho de que no existiese algún perito calificado. Finalmente, en abril, el caso se cobró un primer detenido, el exministro Alexei Mosquera. Y tenemos la constancia del pago de $1 millón. Ninguna otra novedad salió a flote hasta el 2 de junio, cuando la lista de implicados, producto de las delaciones, se entregó al fiscal general ecuatoriano. Algunas de las personas involucradas tienen fuero de corte nacional. Se detuvo a 5 personas. Uno de los detenidos del 2 de junio fue el tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera. A él se había referido el secretario jurídico de la presidencia así en enero. Dice que el tío está atrás de negocios de corrupción. Bueno, no hemos encontrado nada. Todo a causa de una trama de la que hay información desde el 2007, pero que en Ecuador tendría como punto de partida el regreso de Odebrecht al país en 2011. Que se preparen para largarse del país. Y es que en 2008 el presidente expulsó a la empresa por fallos técnicos en la entrega de la central San Francisco, que dejó de funcionar varios días generando pérdidas al Estado. $200.000 diarios tienen que responder. Pero 3 años después, Odebrecht retornó a Ecuador a través de un acuerdo de compensación. Se los obligó a ellos que las corrijan sin costo adicional para el país. Ahí, y además tuvieron que dar $20 millones como una compensación por las paralizaciones. Ecuador se comprometió a eliminar todos los juicios en curso contra la empresa por daños y presunciones penales, y la Contraloría General del Estado desvaneció 8 glosas. Construyó a partir de entonces la fase 1 de la Ruta Viva en la administración de Augusto Barrera. Se cuestionó que se le adjudicara la obra por haber presentado la oferta más alta. La central hidroeléctrica Manduriacu también estuvo entre sus proyectos. En esta, la Comisión Anticorrupción denunció un sobreprecio de $103 millones. Que no se atrevan a echar sombra sobre las megaconstrucciones. Pues la Contraloría se convierte en un encubridor de aquellos actos que debieron ser juzgados con anticipación. Que es una falsa información. O no saben o no entienden
los informes de Contraloría. Odebrecht se encargó también de la remoción de terrenos de la refinería del Pacífico, en cuya compra nuevamente denunció un sobreprecio a la Comisión Anticorrupción. Eso llevó a Carlos Polit a enjuiciar a sus miembros. Construyó también el poliducto Pascuales Cuenca, donde se denuncian más sobreprecios. Una historia que deja sus huellas en el continente y que en Ecuador se denunció en su tiempo, pero que no generó reacciones expeditas en la justicia.